Hoy vamos a hablar sobre la mentalidad de pobreza. Y este es un tema muy debatido porque muchas personas se enojan o toman a mal el hecho de que se diga que la pobreza es mental, pero no entienden que es que el problema es que la pobreza viene codificada en nosotros. Y hay cosas que han vivido nuestros antecesores que han hecho que nuestro cerebro se programe de determinada manera y esto hace que vivamos repitiendo esas carencias que ellos tienen. Entonces, definitivamente tenemos que hablar de la pobreza como una mentalidad y no quiere decir que el pobre es pobre porque quiere, sino porque ya está programado para ser pobre. Entonces, la idea es que hoy revisemos un poco cuáles son esas programaciones que tenemos y cómo esas programaciones bloquean nuestro poder personal, que era lo que veníamos hablando en un video anterior aquí en nuestro canal de Osadi. Mi nombre es Paula Moreno, soy médica y trabajo con medicina integrativa. Y hoy les quiero hablar de este tema que me encanta porque es un tema de salud global, que es donde yo tengo mi maestría y es un tema que tuve la oportunidad de discutir con personas de todo el mundo y entender cómo funcionaba de una manera muy profunda. Y por eso les puedo decir que realmente la pobreza va mucho más allá de lo que nosotros creemos y que incluso si tú estás viviendo una vida que no es de pobreza y crees que no eres pobre, te aseguro que tienes una mentalidad de pobreza. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de algo que llamamos el ciclo de la pobreza. Entonces, cuando una generación de determinada familia es pobre, eso significa que estas personas van a tener ciertas condiciones socioeconómicas, de educación, de trabajo, y eso va a prolongar esa pobreza, porque si la persona no tiene acceso a una educación que le ayude a mejorar y que le ayude a cambiar ese estatus, entonces es muy posible que tampoco pueda conseguir mejores trabajos, es muy posible que esto lo lleve a no tener suficiente dinero, comer la comida que no es y continuar este ciclo de pobreza. Entonces, una de las cosas que quiero dejarles como mensaje aquí es que la pobreza como mentalidad también está en la parte nutricional y este es un tema del que vamos a hablar después, pero hoy vamos a hablar específicamente de cómo la pobreza afecta a nuestro cerebro y cómo esto se relaciona con cómo vemos el poder personal. Entonces, ya hablamos un poco del ciclo de pobreza, entonces siempre ese ciclo de pobreza lo que va a hacer es prolongar esa pobreza en la familia y eso quiere decir que cada familia se va a demorar un número determinado de generaciones en salir de esa pobreza y esto va a depender básicamente de dónde nos encontremos. Si nos encontramos en un país donde tenemos buen acceso a la parte educativa, donde hay unos servicios básicos ya cubiertos como la salud, como la educación, como el acceso incluso en algunas partes a beneficios, esto va a hacer que que la pobreza a nivel transgeneracional cambie más rápido. Y en muchos países como en Dinamarca, en Suecia, en países nórdicos y en otros países ya más desarrollados, por decirlo así, la pobreza puede demorarse incluso solo una generación en borrarse. Y muchas personas que llegan como inmigrantes de otros países en una generación ya han cambiado totalmente su estado en el que viven. Sin embargo, esta pobreza mental los va a acompañar incluso por muchísimas generaciones si ellos no hacen algo para cambiar esa manera en la que ven la pobreza. Entonces es muy importante que entendamos este tema porque si nosotros creemos que nuestra familia ya nos hizo el favor de sacarnos de ahí, créanme que hay muchas cosas que ellos también nos pasaron de la manera de pensar y pobre no es quien no tiene y quien le falta. Pobre es quien cree que es pobre. ¿Y cómo cree uno que es pobre? Creyendo que su poder personal está disminuido, creyendo que no tiene la capacidad de hacer las cosas que debería tener la capacidad. Entonces, muchas veces nosotros hemos escuchado en nuestras familias una cantidad de argumentos diciendo que nosotros no podemos hacer las cosas, ¿sí? Que, por ejemplo, una de las cosas que veo mucho en la mentalidad de pobreza es esta pelea con el sistema, con el Estado, con las empresas. Entonces son personas que incluso
en la empresa en la que están trabajando, pelean con esa empresa y creen que esa empresa es mala, creen que esa empresa les está robando, les está quitando el dinero, que ellos están trabajando para la empresa y que la empresa no les está realmente dando nada a ellos, o sea, que es algo completamente unidireccional. O en el caso del Estado, en el caso de la parte de seguridad social, que no nos dan nada. Creemos que el gobierno, estoy esperando que el gobierno venga y me arregle la calle y entonces el gobierno no viene y la calle se queda sin arreglar. Entonces, esto es algo que nos han venido inculcando y nos han dicho que todos los problemas que ocurren y que nosotros tenemos y las razones por las cuales estamos bloqueados en nuestra vida tienen que ver con el gobierno del país en el que vivimos. Y en cierto modo es cierto, pero también en una sociedad donde haya dos personas y una tenga cierta mentalidad y otra tenga otra mentalidad, créanme que el resultado va a ser totalmente distinto. Entonces, la primera idea sobre la mentalidad de pobreza que les digo es que tenemos que dejar de pelear contra el sistema porque eso es algo bastante carente. Porque cuando nosotros peleamos con el sistema ponemos el problema afuera. Creemos que de afuera nos van a venir a solucionar o que las cosas que hay afuera son tan grandes y determinan de una manera tan importante lo que me pasa a mí en mi vida que no voy a poder cambiar eso que soy, ¿cierto? Entonces, es que yo nací pobre y moriré pobre, o yo nací en este estado socioeconómico, en esta clase de la sociedad, y me será muy difícil cambiar de clase de la sociedad porque mi familia, porque no, nunca me dieron las oportunidades, porque los ricos sí tenían para ir a estudiar y yo no, o porque definitivamente, digamos, hay ciertas creencias como por ejemplo que para el pobre es mucho más duro crear empresa, que es más duro hacer, digamos, llegar a la universidad, este tipo de cosas. Y yo les digo, en parte sí tienes razón, pero en parte tiene mucho que ver con cómo nosotros pensamos. Entonces yo los quiero invitar hoy a que ustedes observen qué es lo que ustedes piensan respecto a la pobreza y a la riqueza, porque la mentalidad de pobreza no solo tiene que ver con cómo yo me percibo como pobre, cómo yo me percibo como una persona que no puede, que tiene, digamos, ciertas carencias, ciertas cosas que le faltan y esas cosas que faltan hacen que yo no pueda avanzar, sino que también tiene que ver con cómo vemos la riqueza, porque parte de lo que ha pasado en nuestra sociedad es que nos han enseñado a odiar a los ricos, a creer que los ricos son malos, a creer que los ricos se roban la plata, que son, que viene, que muchos de ellos la plata viene de corrupción, de tráfico, de todas estas cosas, que ser rico hace que tengas una personalidad mala. Este tipo de cosas son cosas que nos han metido en la cabeza transgeneracionalmente y tienen que ver con la necesidad de mantenernos en el mismo sitio y de no cambiar. Es decir, una de las cosas que tenemos que entender es que una de las razones por las cuales somos pobres mentalmente es porque no queremos ser ricos y tenemos una aversión a los ricos, no nos gustan, nos parecen malos, creemos que son personas que no tienen sensibilidad, que utilizan a los demás, que no consideran, que muchas veces incluso dicen, es que los ricos se quedan con todo, es que como los ricos no dejan, es que como mi jefe es el dueño de todo, entonces él se está quedando con todo y yo no me estoy quedando con nada. Entonces, no podemos seguir pensando así, realmente tenemos que entender que tenemos esta aversión a la riqueza y que mientras eso esté ahí, nuestro poder personal va a estar muy disminuido, porque hay otro tema que vamos a hablar un poquito después, que es la abundancia, pero además de eso, entonces cuando hablamos de riqueza y de posesiones y de todas estas cosas, tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros las recibimos, muchas veces nos sentimos insuficientes o nos sentimos que no lo merecemos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si a ti te llegaran, no sé, $1 millón a tu cuenta? ¿Qué pensarías? ¿Pensarías que no te lo mereces, que algo hiciste mal,
que algo pasó mal y que tú no te mereces ese dinero. O si digamos te dijeran, no, yo se lo regalo o me gané en la lotería. Ya está bien descrito que las personas que se ganan la lotería vuelven a ser pobres después de cierto tiempo o vuelven a estar en el mismo lugar en el que estaban porque se gastan todo el dinero y porque no saben manejarlo con una mentalidad de riqueza. Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo de verdad y que puede cambiar totalmente la manera en la que ustedes piensan es que se consigan uno o más amigos que sean bien ricos. Así sea solamente para sentarse y tomarse un café con ellos. Aquí tengo mi cafecito, me lo traje para hablar con ustedes. Eh, Sino, entonces la idea es que ustedes observen cómo esa persona piensa, cómo esa persona invierte, cómo esa persona vive su vida, porque les aseguro que las personas que tienen cierto nivel digamos, de mentalidad ya diferente, viven la vida muy diferente a como nosotros la vivimos. O sea, ellos realmente están haciendo cosas distintas. Y nosotros, y para mí es súper fascinante ver qué son esas cosas, cómo me diferencio yo de esta persona que ya logró lo que yo quiero lograr. Entonces, es muy importante que hablemos con las personas que ya tienen este nivel de abundancia desarrollado, porque vamos a ver que son personas que tienen ciertas características en su manera de pensar que hacen que actúen de ciertas maneras. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, son personas que se sienten seguras, y la seguridad es algo súper importante en el tema de la riqueza, porque la mayoría de nosotros nos acostumbramos a sentirnos inseguros porque, digamos, aquí en Colombia, por ejemplo, vivimos una cantidad de violencia, una cantidad de problemas sociales y siempre estamos sintiéndonos inseguros, siempre creemos que algo va a pasar. Y esto va desde la mamá, cuando uno va a salir de la casa y la mamá le dice, mi hijo, cuídese, cuidado, le pasa algo, ojo con los ladrones, todas estas cosas. Y eso hace que nunca nos sintamos realmente seguros. Siempre estemos pensando en esta posibilidad que nos va, como que nos va a llegar el tiranosaurio Rex por detrás y nos va a agarrar y nos va a comer. Entonces, cuando nosotros no nos sentimos seguros en el día a día, créanme que se va a hacer muy difícil confiar lo suficiente para tomar decisiones como, por ejemplo, invertir dinero, como, por ejemplo, formar empresa, porque siempre vamos a creer que va a haber algo externo que va a venir a nosotros y nos va a dañar. Entonces, esto sí tiene mucho que ver con la pobreza, porque digamos que obviamente una persona que tiene más dinero en el momento en el que sucede algo malo, tiene mayor capacidad de amortiguación de eso que sucedió, mientras que la persona que no tiene tanto, en el momento en el que ocurre algo malo, muchas veces esto le afecta un montón lo que ya tenía. Entonces no es lo mismo si una persona de que se gana, pongámoslo en dólares, ¿no? Si te ganas $100.000 y se te pierden 1.000, pues no va a ser mucho. Pero si te ganas 10.000 y pierdes 1.000, vas a perder el 10% de lo que tú te ganabas y esto va a significar una gran pérdida. Entonces, si nosotros estamos como, digamos que una de las cosas de la pobreza es que siempre estamos mirando el dinero como un poquito y siempre estamos pensando que el dinero se nos escapa. Entonces, es muy interesante esta manera de pensar porque siempre sentimos que no nos alcanza, siempre sentimos que no es suficiente, siempre sentimos que nos falta, que si yo tuviera más dinero haría más cosas. Y eso es mentira. Eso no es verdad. Porque obviamente el dinero facilita un montón las cosas, pero hay dos ideas ahí claves. Una, no todo es dinero. Hay muchos otros recursos que tenemos ahí que podemos utilizar para aumentar nuestra capacidad de adquirir cosas. Y dos, cuando nosotros pensamos de esa manera el dinero, eso se refleja en cómo nuestra abundancia se presenta en nuestra vida. Entonces, si yo siempre estoy pensando en el dinero como poquito, como que me falta, como que no es suficiente, efectivamente eso es lo que va a suceder.
porque además nuestra mente tiene una gran capacidad de crear nuestra realidad. Entonces, si un ejemplo clave es muchas personas que creen es que yo quisiera ganar dinero por lo menos para que me alcance para todo lo del mes. Y cuando yo pienso así, muy seguramente me va a llegar exactamente eso, solo para pagar todo, nada más que eso. Entonces, cuando eso sucede, pues obviamente eso refuerza mi idea y entonces yo sigo pensando que solo tengo para pagar el mes y así va a seguir sucediendo por mucho tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar cuál es esta relación que nosotros tenemos con el dinero, porque esto nos va a dar un montón de claves y muchas veces nosotros creemos que el dinero y la riqueza son cosas inalcanzables, que, que siempre nos faltan, que siempre estamos como en deuda o que lo que yo tengo no es suficiente para lo que yo quiero hacer. Y no me refiero a ir a vacaciones en las Bahamas, no. Me refiero a demostrar mi poder personal, que es algo totalmente distinto. Y yo les digo, hay personas que están completamente conectadas con su poder personal y no necesitan nada de plata. Y no me refiero a que no paguen, a que no. No, es que cuando uno está conectado con su poder personal, esto lo hace brillar y desarrollarse de una manera diferente que hace que pueda llegar a donde quiere llegar. Entonces, el dinero no va a ser una limitante. Y, y en esto quiero dejarles una reflexión, es que el dinero siempre está pasando por el frente y por el lado y por nosotros, siempre. Siempre así sea poquito, hay dinero, pero ese dinero tiene que pasar, el dinero tiene que fluir. Si yo estanco el dinero, estoy estancando mis emociones. Si yo pago mis servicios, pero los pago así como con un esfuerzo horrible, eso estanca un montón mi capacidad de desarrollarme y de mostrar mi poder personal. Entonces, cuando nosotros entendemos que el dinero siempre va a estar viniendo y yendo y que es un flujo, que es como si fuera un río, entonces somos capaces de empezar a pagar con mayor gusto, porque si nosotros pagamos y sentimos esta sensación negativa, entonces esto va a hacer que se nos bloquee el dinero, ¿sí? Entonces, y que sintamos que nos están robando incluso, o sea, hay personas a las que les dificulta y les duele y les da rabia tener que pagar una factura, tener que pagar cosas que tienen que pagar, tener que pagar X dinero por comida. Y entonces, si las cosas más básicas que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que comprar y que tenemos que pagar nos dan una dificultad muy grande, ahora imagínense lo grande. Imagínense que tuvieran que pagar una gran cantidad de dinero, sea cual sea, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 1.000.000 de dólares o lo que sea. Eso nos va a generar un conflicto interno horrible. Y por eso es muy importante que empecemos a pensar en el dinero de una manera abundante, empecemos a entender que, que si yo simplemente entiendo que él siempre va a estar ahí, que nunca me va a faltar, porque siempre va a haber la capacidad de producir más. Entonces, soy capaz de tomar esto como una seguridad, que era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? No quiere decir que vaya a tener una fuente inagotable y gigante, pero sí por lo menos dejar de pensar en esto como algo que nos está faltando, porque esto bloquea un montón nuestro poder personal. Es que si yo quiero llegar a cualquier lugar en la vida, pero pienso de entrada que no tengo dinero, que no me alcanza, que es que si yo tuviera, que es que como no tengo la educación, que como no tengo los equipos, entonces no puedo llegar allá, créanme que no van a llegar. Entonces, uno de los grandes problemas con el poder personal es que nosotros estamos estancados en el tema de la abundancia y nos vemos con muy poquitos recursos. Y esto creo que si todos echamos un poquito de cabeza, viene de nuestras madres, sobre todo. No le quiere echar la culpa a la mamá, sino que el padre generalmente no habla mucho de estas cosas, pero también muchas veces cuando los padres hablan, siempre estamos en nuestra familia, hay como esta dialéctica de que
el dinero no es suficiente, que siempre me falta, que tengo muchas deudas, que, eh, que el dinero nunca es suficiente. Entonces, esto se queda en nuestro cerebro y es esa pobreza mental de la que yo les estoy hablando. Entonces, si yo tengo cualquiera que sea mi sueño en la vida, cualquiera que sea la cosa que quiera lograr, que quiera adquirir o que quiera desarrollar, si de entrada estoy pensando que el dinero es una limitante, lo va a hacer. Créanme que lo va a hacer. Y la diferencia entre una persona pobre y una persona rica es que la persona pobre cree que el dinero tiene que generarlo él por sí mismo y que tiene que llegarle a él o que tiene que él saber cómo él lo va a producir. Y el rico lo piensa de otra manera. El rico, bueno, eso es ya digamos que es un poco larga la discusión. Yo les recomiendo que se escuchen o que se lean Padre Rico, Padre Pobre, pero el rico, si tiene que hacer una inversión o tiene que hacer, o tiene que comprar algo, se busca la manera. O simplemente lo hace por fases, busca algo que lo logre materializar. Entonces, y no tiene que ver con cuánto tiene, con si realmente tenía lo suficiente o no tenía lo suficiente, sino que lo va a lograr. Ahora, ¿qué es importante también de esta mentalidad de pobreza? Que la mentalidad de pobreza hace que gastemos en poquitos y que nos compremos pendejadas y que nos gastemos la plata en cosas que muchas veces no nos están contribuyendo, que nos gastemos un montón de dinero en salir a comer el fin de semana cuando no tenemos dinero, que, que nos pongamos a comprar ropa y no invertamos, por ejemplo, en educación. Entonces, si a ti te dicen, mira, tengo este curso para ti que es justo lo que necesitas y vale $1.000, tú dices, no, eso es mucho, yo no puedo pagarlo. Pero si alguien te dice, ah, mira, estos zapatos tan bonitos valen 30 $50, seguramente pensarás, ah, están muy bonitos y yo los quiero, entonces me los compro. Entonces, Mm, algo importante es que también tenemos que mirar cómo estamos gastando nuestro dinero, porque al nosotros creer que tenemos poquito, muchas veces gastamos poquito y gastamos en cosas que son poquito. Porque cuando hablamos de ropa y de todas estas cosas, esas son cosas básicas, pero si nosotros todo el tiempo estamos reforzando y pensando en esas cosas como si eso fuera la abundancia que realmente necesitamos, créanme que eso es lo que van a tener, un closet lleno de ropa o un almuerzo muy grande lleno de carne. Y esto no es algo que nos esté llamando la abundancia. Entonces, la persona que es rica gasta de una manera diferente porque, no sé, bueno, quizás sí, obviamente compra ropa, compra todas estas cosas, pero su prioridad es distinta. Y en el momento en el que tiene la plata, sabe que se la tiene que gastar en lo que está invirtiendo, en lo que está cultivando, no se pone a gastársela primero en otras cosas. Entonces, siempre hay algo que se habla dentro de esta mentalidad de riqueza y de abundancia y es, primero inviertes, luego de lo que sale de lo que inviertes es que compras lo que quieres comprar. Entonces, lo que nosotros eh, obtenemos como, digamos, una recompensa, algo que yo quería, debe ser un producto de mi esfuerzo de haber producido digamos que ese dinero, pero no a través de ir a trabajar a una empresa. Es que nosotros creemos que entonces voy, trabajo en alguna parte, me pagan y entonces ya ahí tengo esa ganancia, sino que es, yo voy a cultivar eso que yo quiero ser, eso que yo quiero hacer, eso que es mi poder personal. Y cuando cultivo eso y eso me genera unas ganancias, esas ganancias son las que voy a utilizar para, entre otras cosas, darme eso que necesito. Entonces, si yo tomo mi sueldo y apenas me lo gano, voy y me lo gasto en esas cosas que quiero, entonces realmente no he hecho nada, porque les aseguro que ahí nunca va a cambiar nada. Entonces, si más bien yo, supongamos que, bueno, trabajo todavía en una empresa, todavía digamos que ahí dependiendo de un salario. Entonces tengo que mirar a ver cómo voy a hacer para que ese salario se convierta en algo más antes de convertirse en el producto final, que es lo que yo necesito para vivir.
Entonces siempre como que se forma esta línea de gano el dinero, gasto el dinero lo que necesito, no tengo dinero. Y de pronto en esto tenemos que meterle un paso más en la ecuación y es gano dinero, busco una manera de que ese dinero se vuelva algo rentable y que trabaje para mí y a partir de esto saco unas ganancias. Entonces, cuando yo lo miro de esta manera, obviamente me va a quedar al principio más en las ganancias, ¿no? Menos en las ganancias, voy a tener menos ganancias y voy a tener menos de eso que yo quiero, que no va a tener tanto dinero para ropa, para viajes, para estas cosas, pero a largo plazo voy a generar un sistema que me produzca dinero, que trabaje para mí y este sistema va a darme muchísima más abundancia en un largo plazo. Pero nosotros tenemos que aprender a esperar a que ese largo plazo ocurra y eso no es fácil. No es fácil porque parte de la mentalidad de carencia es, ay, necesito, y el momento en el que llega como que me absorbo todo lo que me llega y se me acabó. Entonces, ¿cuánto realmente dura ese dinero en tu billetera? ¿Cuánto te estás demorando en gastarte lo que te está llegando? Porque si es inmediato y si cuando llega ya se te acabó o ya lo tenías predestinado o ya incluso te falta, créeme que va a ser muy difícil salir de ahí. Entonces, si nosotros estamos pensando en esto de esta manera, vamos a encontrar en qué gastárnoslo. Si el dinero llega y yo ya venía pensando, no, es que no me va a alcanzar, no, es que tengo un montón de cosas para pagar, efectivamente no me va a quedar nada. Entonces, mm, una de las cosas que quiero que ustedes entiendan es que los ricos hablan mucho de pagarse a uno mismo. Y pagarse a uno mismo implica que tú tienes un dinero que para crecerlo, para hacer algo más con él. Y esto puede ser de la manera que tú quieras. Y ahí es donde viene el poder personal. ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer? Si tuviera la abundancia que quiero, ¿qué es lo que haría con ese dinero, ¿no? O con esa abundancia, porque ya vamos a ver que no es lo mismo. Pero como estamos hablando del tema de pobreza, siempre termina poniéndose en términos de dinero. Entonces es un poco más fácil porque la abundancia es un poco más compleja de entender en sí que el dinero, ¿no? El dinero lo tenemos muy claro. Entonces, si nosotros entendemos esto, entendemos que esta mentalidad de pobreza está en el siempre estar pensando en el dinero como algo escaso, como algo inalcanzable, como algo que se agota rápidamente. Entonces, vamos a poder empezar a cambiar nuestra relación con el dinero, porque es que tenemos que cambiarla, tenemos que sentir que cuando nos llega, que cuando pasa por nuestras manos, eso nos lleva a una cantidad de posibilidades. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar esa manera en la que hablamos del dinero, si no estamos todo el tiempo hablando en estas palabras, sino que cambiamos la manera en la que decimos, de pronto ya llegó mi sueldo, ahora puedo hacer con él un montón de cosas, ahora puedo con él trabajar en lo que yo quiero desarrollar o este dinero que me llegó es una fuente de posibilidades y lo veo como eso y no como un gasto necesario. Entonces créame que las cosas van a empezar a pasar y van a empezar a pasar así sea uno por uno, así sea que ustedes cada, no sé, 500 pesos colombianos lo echen en una alcancía y empieces a ahorrar un poquito y después con eso te compras, no sé, un lote de mercancía y después ese lote de mercancía empiezas a venderlo y así empiezas. Es que parte de las cosas que veo mucho en la mentalidad de pobreza es que el pobre cree que el rico fue rico de la noche a la mañana muchas veces, o creen que para llegar a eso allá se necesitan un montón de recursos. Y muchas personas han empezado con nada, con absolutamente nada, y han logrado tener mucho, incluso en muy poco tiempo. Entonces es claro que no depende de cuánto tenga yo, sino de cómo utilice esto que tengo. Entonces, bueno, ya llevamos casi media hora de charla. Este es un tema, como les digo, muy amplio, pero creo que es súper necesario que lo discutamos, que lo hablemos
y que empecemos a hablar del dinero de otra manera si queremos realmente desarrollar nuestro poder personal. Entonces, quiero invitarlos a esto. Esta es como la última reflexión que les voy a dejar, que creo que simplemente es una repetición de lo que he dicho durante todo el video. Y espero que de verdad esto los haga pensar un poco más sobre cómo están viendo ustedes y cómo ve su familia sobre todo y las personas que los rodean el dinero, porque créanme que ahí hay una gran cantidad de claves de por qué estamos como estamos y de cómo podemos cambiar eso. ¿Listo? Entonces, les agradezco muchísimo por haberme escuchado en este rato. Espero que este video les haya sido útil. Los invito a que me sigan, a que se suscriban al canal, a que comenten, a que nos den like. Eso es muy importante para que crezcamos. Les agradezco mucho, mucho este espacio y espero que tengan un hermoso día. Muchas gracias.